Buenas noches, nos corresponde al grupo de Natalia Real, Yuri Castaño y quien les habla Carlos Noguera, hablar sobre la temática de la violencia y la agresión laboral. Esta propende un problema estructural que tiene varias implicaciones a nivel social, organizacional, cultural y sobre todo económico para las empresas. Es necesario antes de adentrarnos en esta temática que se logre definir los términos, ya que suelen utilizarse de manera indistinta. Algunos expertos como Chad Calloway asegura que la violencia laboral se refiere a un comportamiento físico como asaltos o amenazas, entre otros. Por otra parte, la agresión laboral incluye ya conductas de índole o de tipología psicológica. Otros expertos van un poco más allá y aseguran que todas las conductas violentas son agresivas, pero las agresivas no necesariamente resultan ser violentas. Esto complejiza aún así el concepto. Finalmente, Schaff y Calloway logran dar una última definición acerca de estos conceptos y logran vincularlos, definiendo entonces esto como conductas de un individuo o individuos de dentro o fuera de la organización que tratan de dañar física o psicológicamente a uno o más trabajadores, y esto ocurre en el contexto de la organización. Dadas estas definiciones, podremos continuar por mencionar los tipos de violencia y agresión. Estos están definidos por la Administración Californiana de Salud y la Administración Norteamericana de Salud y Seguridad Ocupacional. En el primer nivel encontramos al asaltante que no tiene ningún tipo de relación con la organización o con los empleados de esta organización en la que se comete el acto violento. Tiene la intención entonces él de cometer un acto criminal como un robo, atraco o un tipo de agresión. En el nivel 2 encontramos el asaltante que tiene algún tipo de relación con la organización en la que sucede la agresión. Este puede ser el receptor de algún tipo de servicio, podremos denominarlo entonces como el cliente que se acerca al mostrador para ser atendido y por lo tanto este puede cometer el acto violento o agresivo en contra de los trabajadores de la misma organización. En el tercer nivel podemos encontrar al agresor que ya es propiamente un empleado de la empresa. Se trata entonces de la agresión o violencia entre compañeros, ¿sí? Cuando éste agrede a un compañero o a un superior. Los primeros dos niveles que mencionamos se refieren a factores externos y el nivel 3 se refiere ya propiamente a los factores internos dentro de la organización. Existe un último elemento, un último nivel, el nivel 4 podríamos decirlo de esa manera, que fue añadido por la Universidad de Iowa como la agresión por parte de la pareja de uno de los trabajadores. Este, estos tipos de agresión, digamos, han sido ampliamente estudiados, pero hay unos que realmente vamos a mencionar que podríamos decir que sería el abuso emocional, que tiene que ver con la agresión verbal y no verbal hacia los trabajadores, el incivismo, que se considera una conducta antisocial, es de baja intensidad, viola también las normas de respeto entre compañeros en el trabajo. El moving, que a grandes rasgos sería la agresión psicológica e injustificada hacia una persona que se refieren hacia él con comportamientos hostiles. El comportamiento organizacional contraproducente, este tiene que ver con conductas que realizan los trabajadores para dañarle a la organización, como hablar mal de ella, asaltar, robar, abusos verbales hacia los compañeros y demás. También tenemos el acoso sexual, que tiene que ver más con conductas verbales o no verbales, físicas, no deseadas, digamos que tienen que ver con la naturaleza sexual que busca degradar a la persona o al trabajador. Por lo general se da de cargos superiores a niveles inferiores. En todos esos casos que mencionamos prevalece la violencia psicológica sobre la física, son los datos que han arrojado las investigaciones realizadas. Existen los factores facilitadores de este tipo de agresiones. Esos factores pueden ser organizacionales o por parte también de los trabajadores. Consisten pues en el factor organizacional, en la justicia que percibe el trabajador. Por lo general esa percepción tiende a ser de injusticia cuando se nota que algunos trabajadores tienen algunas ventajas sobre ellos, ya sean salariales o de cargos,
Esto genera comportamientos agresivos en el trabajo, esa expresión de desacuerdo con las normas de la organización. Eso tiene que ver que está muy relacionado con el trato que reciben estos trabajadores por parte de sus superiores. Tiene que ver también con la envidia de ellos hacia sus compañeros por incentivos que se les otorgan o por ascensos o por salarios que están mejor remunerados. La cultura y el clima organizacional también es uno de los factores que pueden propiciar estas condiciones y tiene que ver con la falta de armonía y apoyo entre compañeros. Se desarrollan en un mal ambiente de trabajo. La organización del trabajo también tiene que ver con cómo se administra el trabajo, cómo se distribuyen estas cargas a nivel laboral. El exceso de trabajo para un colaborador puede representar alguno de los riesgos de agresión y de violencia al interior de la empresa. Los estilos de liderazgo, por supuesto, tienen mucho que ver y tiene mucho que ver el estilo de líder que se encuentra al interior de la empresa, si es un líder autoritario, si es un jefe que no tiene en cuenta las decisiones de sus trabajadores o por el contrario que sea un jefe o un líder de un liderazgo muy débil, ¿sí? También existen las condiciones de trabajo. Este factor de condiciones de trabajo tiene que ver con cómo se desarrolla el desempeño del trabajador, si es una persona que tiene cargas laborales muy estresantes con el manejo del dinero, el trato con el público, la inestabilidad laboral, por supuesto, también juega un papel importante. Los factores individuales, esos factores tienen que ver mucho con la personalidad del sujeto, si son propensos o no a sufrir ese tipo de riesgo. Por ejemplo, si es una persona con alta negatividad, con un alto nivel de neuroticismo, con una baja autoestima, entre otras. También vemos las características sociodemográficas. Tiene mucho que ver con el puesto que ocupa este trabajador en la jerarquía de la empresa. También los grupos minoritarios, las mujeres, entre otros. ¿Cuáles son las consecuencias que generan estos factores? ¿Sí? Esos factores de violencia que pueden desencadenar violencia y agresión, por lo general generan síntomas como dolores de cabeza, ansiedad, estrés, problemas de sueño, miedo, reducción en la autoestima, estrés postraumático y en los peores casos puede llegar a tener temas de suicidio. Las consecuencias para la organización son varias. Entonces encontramos el ausentismo, también rotación de personal, baja productividad, impacto económico en los indicadores de la empresa. Para estos factores que ya estamos identificando existen unos niveles de intervención. Esos niveles de intervención, digamos, el nivel primario, podríamos interpretarlo como esa implementación de medidas que la compañía debe realizar para, para tratar de mitigar o prevenir de alguna manera que ocurran estos eventos, como la política de cero tolerancia, la separación de trabajadores y clientes con mostradores, son algunas de las medidas, ¿no? Generación de espacios que inspiren tranquilidad para los clientes. En el nivel secundario podríamos verlo de la manera que sería como una intervención inmediata, una intervención precoz y se da cuando es inminente o cuando sucede el evento, ¿sí? Sería como tener acceso y comunicación directa con la policía, notificar a sus familiares acerca de la situación que ha ocurrido, incluso llegar a tomar la decisión de determinar si el trabajador debe o no ausentarse de su puesto de trabajo y si lo solicita, pues por supuesto darle ese espacio para que pueda mitigar el riesgo de sufrir otras lesiones. En el nivel terciario se encuentran las intervenciones que se hacen ya con las secuelas, ¿sí? Tiene mucho que ver con cuando el evento ya ha ocurrido, cuando ya ha tenido lugar. Entonces sería como modificar los aspectos organizacionales que se identificaron con la evaluación de riesgo, asistencia legal, por supuesto, a las víctimas de este tipo de agresiones, soporte médico y psicológico para esos trabajadores ya que se encuentran expuestos a este tipo de situaciones. Eso sería a grandes rasgos el tema de violencia y agresión laboral. Por supuesto, pues que hay muchas otras metodologías y habrá mucho en que ampliar, pero pues a grandes rasgos eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Espero entonces que sea de mucha utilidad y que por supuesto les haya agradado la presentación. No queda más sino agradecerles
por todo y a la profesora por el espacio que nos brinda. Muchísimas gracias.